Hola, buenos días, chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a comenzar con una nueva unidad, ¿vale? Así que os lo explico un poquito en este vídeo. Aunque es una nueva unidad, sí que lo que vamos a ver hoy, una de las partes, es conocida por vosotros, ¿vale? Pero basta que estamos en esta situación, que no estamos en clase, hacemos un pequeño repaso, ¿de acuerdo? La unidad es sobre geometría y vamos a hablar primero sobre los ángulos. Así que necesitamos que tengáis vuestro cuaderno, ahora mientras veis el vídeo, los bolis y un subrayador y una regla también, ¿vale? De portada he puesto este cuadro de Kandinsky, ¿vale? Porque tiene muchísimos ángulos y me parecía bonito para comenzar la unidad. Comenzamos. Un ángulo, vamos a recordar la definición, ¿vale? Un ángulo es la figura formada por dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Esto lo tenéis que copiar en vuestro cuaderno en una hoja nueva, como siempre cuando comenzamos una unidad, ¿vale? Vosotros vais parando el vídeo cuando lo necesitéis y cuando ya lo tengáis en vuestro cuaderno, le dais de nuevo al play y continuáis. ¿Veis? Aquí tenemos un ángulo, por ejemplo, que he puesto aquí su nombre, ¿vale? ¿Veis que pone A, O, B? Fijaos, esta sería una semirrecta. A, O. Desde A hasta O es una semirrecta. ¿Por qué es una semirrecta y no es una recta? Porque tiene comienzo, pero no tiene final, ¿vale? Aquí podría estirar hasta el infinito, ¿de acuerdo? Y esta es otra semirrecta. Un ángulo es la figura formada por dos semirrectas. De O a B, ¿vale? No termina aquí, ¿vale? Continúa, continúa, continúa. Si fuera una recta, aquí tendría que haber una rayita vertical, ¿vale? Eso indicaría el final. Y este ángulo, fijaos, lo he marcado de verde. Y el vértice le he llamado O. Y el ángulo se llamaría A, O, B. Y se le pone este sombrerito a la O para indicar que es un ángulo. Pero, si os fijáis bien, realmente estas dos semirrectas no forman un ángulo, sino que forman dos, ¿vale? Uno es este verde que tenéis aquí y otro ángulo sería este de otro lado, ¿vale? Así que ese otro también lo podéis colorear de otro color, ¿vale? Este está verde, este de otro. Estas dos semirrectas, la semirrecta AO y la semirrecta OB, forman dos ángulos. Uno este de aquí y otro el de fuera. Lo copiamos en el cuaderno, ¿vale? Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. Vamos a recordar. Los podemos clasificar según tres opciones, ¿vale? Vamos a ver la primera. Según su medida, según cuánto midan estos ángulos. Tenemos este ángulo, que es un ángulo agudo, ¿os acordáis, verdad? Lo tenemos que dibujar también, ¿eh? ¿Veis? Tenemos aquí las dos semirrectas que se unen en el vértice y aquí me dice, esto lo tenemos que copiar también, un ángulo agudo, por ejemplo, A o B, es menor que 90 grados. Este ángulo que he marcado aquí mide menos que 90 grados. Vosotros lo podéis hacer más estrechito, ¿vale? Del tamaño que vosotros queráis, pero siempre que no llegue a 90 grados, ¿de acuerdo? 90 grados estaría la semirrecta AO totalmente vertical y eso serían 90 grados, que lo vamos a ver ahora. Una vez que tengáis realizado el ángulo agudo, vamos a hacer el recto, ¿vale? Aquí tenemos un ángulo recto que me dice que AOB es igual a 90 grados, justo 90 grados, y marco el ángulo también. Ahora aquí tenemos un ángulo obtuso. Los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados. ¿Lo recordáis, verdad? Venga. Este sería un ángulo, a ver si os acordáis cómo se llama. Eso es un ángulo llano, el que es igual a 180 grados. Y por último, tenemos este ángulo especial, que es un ángulo completo. Mide justamente 360 grados. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir con la clasificación de ángulos. También se pueden clasificar según su posición, según cómo estén colocados, ¿vale? Copiamos en el cuaderno 2 según su posición. Y tenemos, según su posición, este apartado 2.1. Pueden ser consecutivos.
Son ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común. A ver cómo es eso. Fijaos, aquí tengo estos dos ángulos, este de aquí y este de aquí, que es más pequeñito, ¿vale? Y vamos a comprobar si cumplen lo que he puesto aquí. ¿Son ángulos que tienen el mismo vértice? Sí, los dos tienen el vértice O, tanto este ángulo de aquí como este pequeñito de aquí. Y un lado común. ¿Cuál es el lado común de este ángulo y este ángulo? El lado OB o BO se podría llamar de las dos, ¿vale? Este lado es común. Son ángulos consecutivos, ¿vale? Porque tienen el mismo vértice y un lado común. Lo ponemos. El ángulo AOB y BOC son ángulos consecutivos porque tienen el mismo vértice y un lado común. También podrían ser adyacentes. Dice que los adyacentes son dos ángulos consecutivos, es decir, como lo que acabamos de ver, pero tienen una peculiaridad, que sus lados no comunes son líneas opuestas. Vamos a ver qué significa eso. Fijaos. Los ángulos adyacentes, si me dice que son consecutivos, quiere decir que tienen el mismo vértice y un lado común. Vamos a comprobarlo. ¿Estos dos ángulos tienen el mismo vértice? Sí, el O, ¿verdad? Lo tengo aquí. ¿Tienen un lado común? Sí, el OB. Es decir, estos ángulos son consecutivos, como en el ejemplo anterior, pero hemos dicho que tienen una peculiaridad o una particularidad, que dice que los lados no comunes son líneas opuestas. ¿Cuáles son los lados no comunes? Ya hemos visto que el lado común, el lado que toca los dos ángulos, es este de aquí, el OB. ¿Cuáles son los no comunes? Este, el AO, y este otro, el OC. Y dice que son líneas opuestas. ¿Cómo puedo comprobar que dos lados, son líneas opuestas? Cuando puedo poner la regla aquí y tengo una línea recta. Fijaos, en este ángulo de aquí y en este de aquí, si coloco aquí la regla, ¿veis? Este lado no estaría apoyado en la regla y sin embargo si la coloco aquí, la podéis colocar un poco para ver encima de la pantalla, veis que mi regla continuaría hacia ahí, ¿vale? Entonces, todos los ángulos adyacentes son consecutivos, todos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo vértice y un lado común, todos. ¿Qué es lo que tienen de diferente? Lo que tienen de diferente es que los adyacentes, sus lados no comunes, son líneas opuestas. Por lo tanto, los consecutivos todos no son adyacentes, porque puede que sus lados no comunes no sean líneas opuestas. ¿Vale? Y por último, vamos a ver aquí. AOB y BOC son ángulos adyacentes. Vamos a ver 2.3, los opuestos por el vértice. Esto parece un trabalenguas, pero vais a ver cómo lo vais a entender ahora súper bien. Son aquellos cuyos lados de uno son las prolongaciones en sentido contrario de los lados del otro. Mirad. Aquí tengo dos ángulos, este de aquí y este otro de aquí. Son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque los lados de este, del A, O, D, son las prolongaciones en sentido contrario de los lados del otro. Si yo prolongo este lado, AO lo prolongo, fijaos, tengo el lado del otro. Si yo prolongo este lado, obtengo el lado de su opuesto por el vértice. Y también podría marcar con estas dos líneas otros dos ángulos opuestos por el vértice. Fijaos, aquí arriba tengo un ángulo y aquí debajo tengo otro ángulo, ¿vale? Y sus lados también son las prolongaciones en sentido contrario de los lados del otro. AOB y DOC son ángulos opuestos por el vértice. Y también AOD y BOC son ángulos opuestos por el vértice. Vosotros coloreáis estos dos,
de un color y el de arriba y el de abajo también los marcáis de otro color para que veáis que AOD y BOC son opuestos por el vértice y AOB es opuesto por el vértice de DOC. ¿De acuerdo? Muy bien. Mirad, aquí os pongo una serie de ejemplos de la vida diaria, ¿vale? Donde podemos ver ángulos opuestos por el vértice. Los lados de uno son las prolongaciones en sentido contrario de los lados del otro. Aquí tengo muchos ángulos también, fijaos. Más ángulos. Aquí tengo un ángulo recto. Aquí tengo un ángulo agudo. ¿Veis? Aquí hay otro ángulo. Más ángulos en este edificio. Más ángulos. Aquí las ventanas forman ángulos rectos. El tejado habría que ver, ¿verdad? Qué tipo de ángulo es según su medida. Y os he puesto esta piedra que es una piedra muy especial. Se llama la piedra de los 12 ángulos. Se encuentra en Cuzco, en Perú. A ver si sois capaces de descubrir los 12 ángulos de esta piedra, la que está en el centro. ¿Vale? Un beso muy fuerte, espero haberos ayudado. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me lo podéis comunicar a través del chat de Teams. Un beso.